Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en este espacio Reflexiones y Punto. Esta tarde tenemos como invitado a una personalidad que estoy segura muchos de ustedes conocen y que tiene una trayectoria muy amplia en la medicina de Colima y también incursiona en unos aspectos tan importantes como son la cultura y muchas cosas más en lo social también. Y pues vamos a platicar aquí con ustedes. Está el doctor César Alfredo Juárez Albarrán, urólogo y especialista y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Lula, mi amiga, muchas gracias por la invitación a la que accedemos de muy buen agrado. Y una muy leve corrección, empezamos con Alfredo César. Alfredo César, muy bien, doctor, bien. Perfecto. Eso es importante. También tenemos a nuestro amigo, el licenciado Francisco Jiménez Rangel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lulú. Saludos a todos. Estamos aquí nuevamente. Doctor, pues antes que nada, mucha juventud nos ve. Y probablemente los que ya tenemos un poquito más de algunos añitos lo conocemos, pero quisiera yo que usted se presentara con nuestro joven auditorio. Usted fue un joven que llegó aquí a los 10 años, su familia, su papá también era médico. ¿Qué nos puede platicar de eso? Bueno, mire, le comento que yo soy originario de un pueblo del Estado de México que se llama Coatepec de las Harinas, que está a 22 kilómetros de Ixtapan de la Sal, en el sur del Estado de México. Muy bonito. De allá son mis padres, los dos, tanto mi madre como mi padre. Mi padre médico, que en determinado momento fue a la Ciudad de México e hizo la especialidad de la maestría en salud pública y enfermedades tropicales, y le ofrecieron de la dirección general de la Secretaría irse como epidemiólogo estatal, ya sea a Villahermosa, Tabasco, o a Colima, Colima. Entonces mi papá, porque aquí está más cerca que Villahermosa, decidió venirse a Colima. Dijo, bueno, pues nos vamos a quedar unos meses allá y después nos regresamos a Puebla. Pero realmente la gente lo trató tan bien. Llegó a vivir al Hotel América, aquí. Conoció mucha gente de Colima, los agentes viajeros, las dueñas del hotel. Y después de unos meses, pues le dijo a mi mamá, nos vamos a Colima, la gente es muy amable, muy accesible, nos va a tratar bien, hay buenas escuelas. Y de esta manera llegué yo a los 10 años de edad, a cursar el 5º año de la educación primaria en la Escuela Federal tipo República Argentina. Aquí, además de ser una muy buena escuela, mi papá tenía la idea de que a él lo podían cambiar en cualquier momento a cualquier otra entidad federativa y deberíamos de estar en una escuela federal. Entonces, pues ahí mis hermanos y yo, los varones, los dos que me siguen, Raúl y César también, cursaron también ahí la primaria. Después, pues entré yo a la secundaria número 1 de la entonces Universidad Popular de Colima, donde hice grandes amigos, grandes y bonitos recuerdos, maestros pero de primera línea, de primera calidad, que lo recuerdo con mucho agrado y con mucho afecto. Después de los 3 años, maestros también memorables. Después, pues estuve en el bachillerato número 1. Me ofrecieron una beca para estar en Guadalajara en la preparatoria, en el Colegio Internacional. Estuve por allá unos meses, pero como vi que no había una gran diferencia entre el colegio y aquí en la universidad, bueno, pedí regresarme. Estuve aquí, también muy buenos maestros del bachillerato. Accedí mediante una situación que le voy a comentar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Sucede de que mi amigo y compadre Francisco Ignacio Lepe Aguayo, que usted debe de conocer, ginecólogo, y yo fuimos los que hicimos solicitud para la Universidad del Estado en Guadalajara. Entonces mi papá dijo, bueno, vamos a platicar con el rector, el doctor Roberto Mendiola. El rector nos recibió muy amable, pero le dijo definitivamente a mi papá, aquí solo admitimos egresados de las universidades de Jalisco, no admitimos de otros lugares de la República. Entonces mi papá le escribió al presidente de la República diciéndole que él tenía varios hijos, era un empleado federal, que no podía tenernos a nosotros en escuelas particulares, en universidades particulares, y que por lo tanto le pedía que en igualdad de circunstancias fuésemos admitidos en universidades públicas. Llegó una carta directamente firmada por el secretario particular del presidente, donde le señalaba al entonces rector, don Roberto Mendiola Horta,
lo que mi padre le había pedido. En igualdad de circunstancias, todos los mexicanos tienen derecho a las universidades públicas. Sí, barbaridad. Qué buena Exacto. lección, ¿eh? Qué buena Sí. anécdota. Sí. Y cierta tarde me encontré a Paco Lepe que me gritó en la calle: Alfredo, nos admitieron, estamos en listas. Y no tan solo eso, fíjese, que admitieron una chica de Tepic y admitieron otras chicas también de Guadalajara que provenían de instituciones particulares, de colegios de monjas y eso. Después me llegué a enterar de ello. Digo, y qué bueno, porque mi padre, con su carta dirigida a la principal autoridad de nuestro país, Claro. pues abrimos brecha. Abrió puertas, sí. Y nos fue bien en la facultad, Hice el internado rotatorio de pregrado, parte en Colima, parte en los hospitales del entonces Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Y ahí estuve hasta la residencia rotatoria un año, la residencia de cirugía un año, y después decidí irme al Centro Médico Nacional a urología, donde fui aceptado, y trabajé también en Monterrey un año. Terminamos el ciclo de la especialidad, decidí venirme a Colima. Reconocí, porque ya la conocía a mi esposa aquí, que trabajaba en el Seguro Social, también yo haciendo suplencias en el Seguro Social. Después de cierto tiempo de noviazgo nos casamos, 4 hijos, 5 nietos a la fecha. A los 28 años de trabajar en el Seguro Social me jubilé. Trabajé para la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima durante 28 años también. En fecha más reciente también me jubilé. Por eso conozco, pues, de los 1,300 a 1,500 egresados de la Facultad de Medicina, cuando menos 800 les di clases. Entonces conozco una buena cantidad. Conozco a los médicos que ya estaban aquí en Colima, los médicos de antes, porque asistía yo con mi papá a las reuniones del colegio médico en ese entonces, la sociedad médica. Después a la gente de mi generación y después a mis alumnos. Entonces eso me permitió desarrollar un plan muy interesante que le quiero platicar cuando usted me lo señale. Pues por esto es lo importante de conocer la personalidad que está frente a nosotros. Realmente todo el mundo hoy ve y dice, pues es el doctor fulano. Esa trayectoria, ese esfuerzo, ese ejemplo que dan, porque la gente piensa que todo cae del cielo, no, es un esfuerzo constante de las familias, de nosotros mismos por hacer una lucha, un futuro y por realmente enseñarle a nuestros hijos, porque creo que también usted tiene hijos médicos, entre otras cosas. El más chico de ellos. Así es, y por cierto, muy destacado ya también. Entonces, realmente es una situación de alguien que trabaja en su futuro, que nos da mucho gusto todo lo que nos está platicando, porque sabemos que Colima, pues realmente y en todas las familias se buscaba tres grandes y nobles profesiones. Era el sacerdote, era el médico y era el maestro. Y realmente mucho habla la vocación de un médico con lo que usted nos está exponiendo, su vocación, que no ha tenido freno, porque enseguida vamos a ver qué todavía sigue haciendo una persona cuando estos muchachos que a veces piensan que la vida es ir a la playa y estar asoleándose y estar tomando drogas y licor, realmente sepan lo que es la vida y lo que es disfrutar plenamente nuestra vida y servir para algo. Yo, doctor, quisiera preguntarle, aparte de que enseguida vamos a ver todas estas cosas que está haciendo, usted ha sido miembro de varias instituciones, de varios organismos y está impulsando pues precisamente el reconocimiento a los médicos a través de escribir. Es usted socio de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, un socio muy distinguido, y también del Colegio Médico, y no se ha esto como que lo ha mezclado también, que en el periódico leemos sus crónicas con las cuales está buscando darle reconocimiento público a todas esas personas que con su esfuerzo en una clínica, en el dolor humano que ha tenido la gente de Colima, ha sido quienes los han atendido y realmente yo considero que es algo muy importante lo que usted está haciendo a través de esas crónicas que está usted publicando y a través de estas revistas
y a través de sus acciones. ¿Qué nos puede platicar usted? Bueno, Lula, mire, hace muchos años, cuando estábamos todavía trabajando en el Seguro Social de manera activa, platicábamos, mi amigo José Reyes Llerenas Ochoa, que fue rector de la universidad, el doctor Juan Mesa Guerrero, anestesiólogo y amigo también contemporáneo, pues sobre la necesidad que había de hacer una serie de biografías de los médicos que nos habían antecedido y los que estaban en ese momento en Colima, porque las nuevas generaciones deben de conocer sus raíces, saber quiénes somos en determinado momento y de esa manera proyectarnos hacia el futuro. Bueno, por una cosa u otra no fue posible conjuntarlos a mis amigos que les manifiesto, que les refiero. Me jubilé del Seguro Social, de la universidad y dije, bueno, pues tengo que hacer algo. A mi padre siempre le gustó escribir, siempre hacía poesías inclusive y afortunadamente heredé de él esa dicha. Entonces actualmente pudiera decirle que me describo como médico de profesión, pero aficionado a escribir y a la historia por convicción, porque soy miembro también de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Bueno, pues entonces comencé a hacer biografías de médicos, de los médicos de hace muchos años, de principios del siglo XX, porque los conocía, porque había asistido con mi padre a las reuniones de la antigua Sociedad Médica y entonces eso me facilitaba de los que vivían entrevistarlos y de los que ya no estaban entre nosotros, visitar a su familia, obtener datos, obtener fotografías, etcétera, etcétera, no tan solo de personas de Colima, sino que también de Tecomán, de Manzanillo, de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. Y así, en un curso de, digamos, 8 o 10 años, he logrado conjuntar 120 biografías de médicos, y me quedan pendientes algunas más, y en base a esto, el entonces presidente del Colegio Médico de hace unos años, mi amigo José Juárez Alcaraz, que no es mi pariente, nada más mi amigo, me dijo, oye, pues tienes muchas fotografías, vamos haciendo un salón especial aquí en la Casa del Médico, y te voy a nombrar el curador oficial del Salón Galería Nuestros Médicos, que toda la gente puede visitar en la segunda planta de la Casa del Médico, en la calle aquí del Trabajo y Lo Regalado, y entonces colocamos ahí las fotos de 54 médicos que le tocó inaugurar al entonces presidente municipal y ahora gobernador Mario Anguiano Moreno, y estaba el gobernador en turno, era Silverio Cavazos, y después pues la gente se enteró de que me gustaba esto de la historia y a nivel nacional me invitaron en la Sociedad Mexicana de Urología, a la que pertenezco desde hace muchos años también, pues a ser primero el secretario y después el coordinador del capítulo de Historia y Filosofía. Durante esos 4 años, además de publicar varias biografías de urólogos a nivel nacional e internacional, hicimos 2 libros, de las que en una fui prácticamente el autor, en el 2010, y en el 2011 fungí como coautor. Mencionamos las biografías de los expresidentes. La sociedad tiene 75 años de existencia, entonces había mucha madera de donde cortar, ¿verdad? Después, pues, Margarita Sato me invitó a la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, a la ACPE, y Noé Guerra Pimentel me invitó a la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, perdón por la disgregación aquí. Y entonces ya con esto, bueno, pues comencé a publicar las biografías en los periódicos de aquí, en el periódico de la universidad, El Comentario, el noticiero de nuestro amigo y consocio Carlos Valdés, también, ocasionalmente a nivel de otros periódicos, y últimamente a invitación expresa de Manuel Sánchez de la Madrid, directamente en el Mundo de Colima, cuya versión electrónica me parece magnífica. Es una de las mejores, le digo a Manuel, que no tan solo localmente, sino que a nivel del país. Yo la veo mejor que la de Excelsior inclusive. Las fotos muy claritas, muy bonitas. Y prácticamente ya tengo cerca de 8 meses colaborando todos los días con algunos párrafos ahí, refiriéndome a médicos, a historia de hospitales, todo lo relacionado con medicina. Y en base a esto, también de parte del Colegio Médico, el doctor Aguirre, presidente anterior, me invitó, bueno, pues te gusta esto, ayúdame con la redacción de la revista del Colegio Médico.